Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. De las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, y desde el monte de Misal. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida.
diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí. Porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún he de alabarle, salvación mía. Dios mío. Gloria. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Les habla por acá el hermano William Cordero, que congrega con el hermano Osvaldo Tona en Barquisimeto, Venezuela, donde aquí nuevamente vengo a manifestarle, donde a cercanos de 1986 sufrí una neumonía en la pleura derecha de mi pulmón, y circunstancias que el Señor le permite a uno como ser humano y uno como creyente desde la infancia. Uno nunca le hizo caso al Señor. Y bueno, en esta conversación que les quiero manifestar por la gloria del Señor Jesucristo, estoy hoy aquí vivo, a mis 57 años de edad. Le doy la gloria al Señor, le doy toda la gloria y la honra a Él, porque me salvó mi vida. En ese entonces, en 1986, recuerdo que mi madre me dijo en el hospital: ya oraron por ti en la iglesia, mi hermano Galdona oró por mí. Y yo siempre mantenía mi fe. Siempre cuando uno está guiado, ¿verdad? Que es el único médico en el mundo para un cristiano es Jesucristo. Uno tiene esa fe. Y yo mantuve mi fe, pero
llevando al relato de lo que me ocurrió. Eso fue estando en el mundo, yo tenía como 19, 20 años. Y fui a la playa, me bañé en dos temperaturas, me bañé en río y me bañé en playa. Y el médico, cuando 3 días después que llegó a la ciudad de Barquisimeto, 3 días después se me comienza a desarrollar una deficiencia respiratoria y mucho sangramiento entre las fosas nasales y mi boca. A mí no me... O sea, una persona muy terca, pero no, casi a la familia no nos ha gustado los médicos y dejo pasar pues la enfermedad. Y mi familia, aún mi madre, todos me decían vamos al médico y yo no me interesaba en los médicos. Y no sé, es algo innato que tengo, que nunca me han interesado los médicos, por tener un Dios poderoso que siempre Él ha intervenido en mi vida. Y esa enfermedad se desarrolla y en vez de flema que yo debería de estar botando, yo lo que botaba eran pelotas de sangre. Hasta un momento que ya el cuerpo, digo, bueno, no aguanta o no aguantó, y llegó un amigo, un gran amigo, un cercano amigo. Él se llama Rubén y me vio de tal manera postrado en cama que él se sorprendió, él se aterrorizó tanto que él salió corriendo, buscó un libre, un taxi. Me agarró como agarrar un niño, me puso en sus hombros, me montó en el taxi y me llevó al hospital. Yo en el hospital llegué sin sentido, quiero decir, o sea, desmayado, porque la debilidad era tan grande. Por terquedad de uno como ser humano, pero teniendo esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí se necesitaba la ciencia en este sentido. Cuando llego al hospital, ellos piensan hacerme placa, no podían hacerme la placa porque tenía que sostener algo y me caí al piso desmayado. Ellos no pudieron hacerme placa, me dejan en observación, recuerdo yo, no sé, 3 días, y no podían hacerme las placas. Decidieron hacérmela acostado y luego ellos vieron que mis pulmones estaban completamente llenos de sangre. Estaban los 2 pulmones llenos de sangre. Por eso era que por las fosas nasales y por mi boca y mis oídos salía la sangre. La gloria de Dios fue que me mantuvo con vida y me mantuvo allí presente en ese momento de desespero. No podía respirar. Nunca me pusieron oxígeno, pero sí me dejaron mucho tiempo en observación. Hasta luego que hicieron placa, bueno, me suben a piso en el hospital y me mantienen en la sala de agudo. Para los que conocen de medicina y de ciencia, agudo es donde están las personas que se van. Mi evolución era muy lenta, porque los médicos, ellos cuando me podían hablar, ellos me decían que si yo fumaba, y estando en el mundo yo tenía una vida muy mala, pero nunca fumé. Ellos insistían de que yo fumaba por mis pulmones, por la apariencia que tenían los pulmones en ese momento, y ellos no me creían. Bueno, fue evolucionando la medicina, mis pulmones se fueron limpiando poco a poco, pero doy fe que no fue la medicina, fue la gloria de mi Dios, porque en la iglesia
En la casa de oración, ahí se oró por mí y yo sé que fue mi Señor Jesucristo quien me sanó por la patología que yo presentaba, de mis pulmones tan llenos de sangre, infectados completamente, porque llegué a botar hasta pus por mi boca, por mi nariz, y los médicos estaban en desespero. Ellos lo que hacían era placas continuamente, sacar sangre, hacer estudios, pero yo sentí que fue mi Señor, porque había gente que me decía, yo me paré de esa cama, yo me paré de frente de tu cama y toda esa gente que estuvieron en tu cama, todas se murieron, me decían los que estaban allí. Y yo me sonreía porque no podía hablar. Yo lo que me hacía era sonreír y decirle, ellos están equivocados. Porque tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, que vi maravillas en mi hogar. Aún mi madre, estando yo niño, como de 6 años, 5 años, de repente hasta menos, pero no recuerdo bien, mi madre mantenía donde estaban los corotos dañados, que no servían. Y a mí me cae un mueble de arriba y se me incrusta en mi cabeza un tornillo muy grande, muy grueso, que en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada y los tornillos eran muy gruesos. Mi madre, ella corre a quitarme el mueble de encima junto a mis otros hermanos pequeños, pero ella no podía, hasta un momento que ella mencionó el glorioso nombre de Jesús. Y ella dijo, recuerdo claro, ella dijo, porque mi debilidad de tanta sangre que boté, mi debilidad, escuché Jesús. Cuando ella dijo Jesús, el tornillo se despegó de mi cabeza, caía al piso y la sangre era de tal manera que, salía de tal manera que ella lo que puso fue poner su mano y nombrar de nuevo a Jesús. Por eso es que yo le doy la gloria, la honra a mi Señor, porque desde niño Él ha estado allí en mi vida. Lo que ocurre que uno como ser humano es terco y no se da cuenta que el Señor siempre está ahí con sus hijos, porque yo me catalogo su hijo, sé que soy su hijo. Y llegando nuevamente al relato del hospital, bueno, el Señor hizo la obra en mí, el Señor me sanó, y aquí estoy compartiendo este testimonio, pero dándole la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, en el cual me sigue, Él sigue sanándome por aún con esta pandemia. El Señor, mis hermanos, ellos dudaban, ellos decían, William, cuídate porque tú traes de atrás esa enfermedad, y esa enfermedad ataca los pulmones. Y yo le digo, el Señor nos prometió en su casa de oración que Él iba a estar con nosotros, que Él iba a estar en todo tiempo con nosotros, y esa es mi fe, y aquí estoy. Nunca, las gripes me han dado, pero no de la manera que se podría pensar que me diera por tener una debilidad en mis pulmones. Hermanos, hermanas que me están viendo, me están escuchando, aquí en Barquisimeto, aquí en Venezuela y fuera de nuestra frontera, le doy la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, porque siempre Él ha estado conmigo, nunca me ha abandonado, e incluso estando en el mundo, siempre ha estado conmigo, y yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos, en el lugar donde ustedes estén, y por medio de este receptor, les digo, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que no te olvida, es el único que no te deja, y es el único que siempre va a estar contigo, sanándote y vigilándote en todo momento. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ruth Dudamel. Me congrego en la iglesia Benecer. Mi pastor es el hermano Juan Totona. Hoy vengo a darles un pequeño testimonio de lo que ha sido la misericordia de Dios conmigo. Hace más de 9 años fui diagnosticado con una enfermedad llamada polimiositis
que afecta a todos los músculos del cuerpo y afecta a 5 personas de cada 100.000 habitantes. Los médicos dicen que es una enfermedad rara y según ellos y la ciencia, pues que no tiene cura. Pero aquí estoy yo como un milagro de Dios, que estoy sana para la gloria de Dios. Desde el mes de noviembre del 2024 fui agobiada por muchos problemas, muchas dificultades. Mi mamá enfermó, eso llevó a que sobrecargué mi cuerpo de más de lo que yo podía hacer y afectó, me afectó mi salud. Tuve una pequeña recaída, mis rodillas se inflamaron. En la rodilla izquierda me salió una pelota grandísima roja que me molestaba para dormir. Eh, en la mañana cuando me levantaba pegaba gritos durísimos del dolor tan fuerte de las rodillas. Me costaba levantarme. En cada mano tenía una pelota grandísima, altísima como de 3 centímetros, y era doloroso, molestoso. Eh, Dejé de hacer muchas cosas que hacía, como cocinar, porque para mí caminar era muy difícil, me iba para los lados. Tuve que usar andadera nuevamente, ya que antes, cuando estuve muy grave, quedé un año y pico sin poder caminar. Y luego ahora pues me dio con todo el dolor, tuve que retomar, usar la andadera, más por precaución, porque me iba un poco para los lados. El dolor era muy fuerte, tenía 2 bultos debajo de las axilas grandísimos que me impedían levantar los brazos, moverlos, hacer cualquier actividad, por más sencilla que fuera, era doloroso. Los hermanos de la iglesia me hicieron una visita, oraron por mí, me dieron palabras de aliento, Dios se hizo presente. Este, y fue como una inyección de ánimo para mi vida, para mi cuerpo, para mi mente. Gracias a Dios hoy puedo testificar que, que ya no tengo dolor. Dios puso en el corazón de la hermana Elizabeth Cordero ayudarme. Y ella lo consultó con nuestro pastor por guianza de Dios. Ella me está ayudando con los ejercicios que nunca los había hecho. Nunca nadie me los había hecho. No había hecho terapia en todo este tiempo y bueno, gracias a Dios ella me está ayudando con las terapias, me está ayudando con los masajes, me está ayudando con varias cosas de las necesidades que tenía. Y gracias a Dios hoy puedo testificar que mis rodillas ya no están inflamadas. La pelota que tenía en las rodillas desapareció completamente. Los bultos que tenía en las nalgas que me impedían sentarme, que era muy doloroso, ya han desaparecido casi completamente. El bulto que tenía aquí en mis manos, ya desaparecieron, solo aquí quedan las señas de donde estaba. Los que tenía aquí en las axilas también. El dolor ha menguado considerablemente. Para la gloria y honra de nuestro Dios, me siento muy, muy bien. Escuchemos al hermano Genaro Chirinos en el mensaje Nueva Vida en Cristo. Buenas tardes, que el Señor les bendiga y les guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de sus corazones en este precioso día. Sabiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y pidiéndole al Señor que cada día nos dé su inspiración, esa inspiración divina que nos hace ser su boca, que nos hace hablar de acuerdo a la inspiración que Dios nos da. Bueno, creyendo que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar, gloria a Dios.
Asimismo, el tema anterior, nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Este tema es nueva vida en Cristo, parte 2. Es la segunda parte. Viene un poquito repitiendo algunas cosas, ¿verdad? Pero la palabra nos habla cada día diferentemente. Puede ser las mismas citas bíblicas, pero no es la misma necesidad, porque ella va haciendo su trabajo. La Biblia dice que ella viene y lleva y trae, ¿sí? A través del Espíritu que está en la palabra. Por eso hablamos de revelación. La palabra revelada es la palabra para hoy. Ajá. Y ya mañana no es hoy, ya mañana es mañana. ¿Verdad que sí? Cuando usted está viviendo ya el día de mañana el presente, el día de hoy viene a ser pasado. Entonces Dios le habla diferentemente de acuerdo a la condición espiritual. Y cada día vamos avanzando. Cada día vamos paso a paso avanzando. De acuerdo al conocimiento y de acuerdo a los deseos de su corazón. Por eso la Biblia dice que conforme a sus propósitos somos llamados. Fuimos llamados conforme a los propósitos de Dios. No a nuestros propósitos. Pero nosotros no conocíamos de esto. Nosotros no teníamos un propósito. Dios tiene un propósito. Pero ese propósito tiene cumplimiento cuando usted y yo nos rendimos al Señor. Dejamos que ese cumplimiento avance en nosotros. Por eso me dio el Señor esta lectura en el libro de Juan. Amén. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Busque la lectura. Ajá. Juan, capítulo 17. Amén. Del versículo 1 en adelante. Bendita la palabra del Señor, dice así. Dice de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta, empero la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ella. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Lo dejamos hasta ahí, hasta el versículo 21. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento
Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos revele su palabra, a pedirle al Señor que nos muestre las cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, te damos las gracias por esta palabra leída. Gracias, Señor, por la inspiración que nos das a través de tu palabra hablada, tu palabra, Señor Dios mío, discernida, tu palabra revelada. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento espiritual y permite que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra es cortante, sí, Señor, corta a ambos lados. Es una espada de dos filos, Señor. Que sea tu palabra limpiándonos, que sea tu palabra, Señor, instruyéndonos, que sea tu palabra corrigiéndonos, Dios de la gloria, redarguyendo, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, redarguyendo, Señor, y mostrándonos, Padre, la lumbrera a nuestros pies para que no tropecemos. Esa es tu palabra, la que nos corrige y nos guía en cada momento. Que seas tú en nosotros, Padre de la gloria, como dice tu palabra, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa esperanza, Señor, de alcanzar, Dios de la gloria, la perfección, de alcanzar, Señor, Dios mío, la plenitud, de que verdaderamente esa morada en el cielo preparada, nosotros podamos, Dios mío, podamos conforme, Dios mío, a tu poder, conforme a tu voluntad, alcanzar esa plenitud. En el nombre de Jesucristo declaramos ahora los cielos abiertos, Señor, el entendimiento, Dios de la gloria, abierto a tu palabra. Asimismo, atamos toda fuerza contraria, espíritu de distracción, toda duda, todo temor, toda diserción, Dios de la gloria, todo pensamiento negativo queda anulado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos credibilidad, aumenta nuestra fe cada día y aumenta cada día, Señor Dios mío, nuestra madurez espiritual para caminar juntamente, Señor, en armonía, juntamente, Señor, unidos en un mismo sentir, en una misma cosa. Es lo que tu palabra quiere para nosotros, la unidad del Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio que nos da de compartir tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, mi Rey. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga y me les guarde. De verdad que es un poco, vamos a decir, un poco aceptable, ¿verdad? Perdón, un poco inaceptable. La naturaleza humana no quiere doblegarse a los designios de Dios, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Hablamos bajo inspiración divina, porque la Biblia en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. Todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que tenía todo el conocimiento desde niño que había adquirido bajo enseñanza de profesores y maestros, los tenía por el tierco. Perdón, los tenía por estiércol, por basura. Que necesitaba nacer de nuevo. Desaprender para aprender. Cuando hablamos de desaprender, quiere decir olvidar las cosas que hemos aprendido. ¿Sí? Salir de ese encierro espiritual. Es un encierro espiritual porque nos encierra en nuestras costumbres y tradiciones. Cuando hablamos de costumbres y tradiciones, es de acuerdo a la forma como nosotros hemos vivido. Es de acuerdo conforme a las tradiciones que nosotros hemos experimentado. Nos hemos acostumbrado y el cuerpo, la carne le agrada el pecado. La carne se goza en el pecado. Sí, Señor. Pero que entonces el pecado es muerte. El pecado es muerte. El pecado nos separa de la vida eterna. Nos lleva a ¿qué? Nos lleva al derrumbe espiritual. Así como en el Edén. Así mismo viene siendo el pecado. Nos separa de Dios. El pecado es muerte espiritual. Así como estábamos casados en el mundo, ¿verdad? Hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. Hemos unido nuestras vidas, nuestro corazón, conforme a los deseos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos vivido de forma a nuestras costumbres, que dice que no han permitido la manifestación de la voluntad de Dios. Esa costumbre,
de la antigua vida del mundo. Sí, Señor. No puede el Espíritu Santo acomodarse, moldearnos, adecuarnos, transformarnos, si no hay una rendición, si no hay una aceptación, si no hay un deseo de que eso acontezca en nuestras vidas. Recordemos nosotros que si las cosas viejas pasan, para que puedan pasar, tenemos que hacer morir lo terrenal. Dios no va a hacer morir lo terrenal a usted. Dios le va a mostrar a usted las cosas buenas, las cosas malas. El Espíritu Santo no va a redarguir y no va a llevar a toda verdad y justicia. En estos días estuvimos conversando esa palabra que Dios nos dio. Dice en 2 Timoteo, habla de que toda palabra es útil. Dice, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Perfecto y completamente preparado para toda buena obra. A través de la palabra de Dios, la palabra que nos redarguye, la palabra que nos muestra el camino que debemos de tomar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando hablamos de tradiciones, cuando hablamos de todas estas cosas, de costumbres y tradiciones, ¿verdad? Vamos entonces al recuento del pueblo hebreo. Cuando estuvo viviendo 430 años en Egipto. 430 años según la escritura en el capítulo de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. ¿Verdad? Vamos a ir respaldando la palabra con la palabra. Amén. Dice así. Capítulo 12, versículo 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Amén. Entonces estuvieron 430 años esclavizados. Yo no sé cuántos años estuvo usted esclavizado en el mundo natural, ¿sí? Bajo las tradiciones, vamos a decir, bajo las costumbres, que yo me paro a las 9 de la mañana, que yo trabajo de 6 a 6, entonces las costumbres, sí, son costumbres. Nos acostumbramos a vivir una vida que se convierte, vamos a decir, en, bueno, una forma de vida. Ajá. Y nosotros muchas veces nos damos cuenta de que se convierte en una rutina. Se convierte en una rutina. Y cuando hablamos de rutina, estamos hablando de algo que acontece mecánicamente. Es como un automático. Automáticamente. Como los carros automáticos que hacen los cambios solos. ¿Verdad? Por instinto. Vivimos por instinto. Vivir por instinto rutinario. Hay la rutina que convierte, por ejemplo, los atletas que entrenan. Tiene una rutina de la de entrenamiento y es bienestar para el cuerpo. Pero hay una rutina espiritual donde usted se para cierta hora y comparte y lee la palabra. Ajá. Pero hay una rutina natural en nosotros, ajá, en nuestras actuaciones, en nuestras costumbres. Cuando las costumbres se convierte en rutina, nuestras costumbres, hacemos lo mismo todo el tiempo. Vamos los domingos al servicio, dejamos la Biblia ahí, hasta el domingo que regresamos de nuevo. La misma rutina todo el tiempo. En la lectura está el sustento. En la lectura está el sustento. Pero en la oración está el hacer. La oración es la inspiración de Dios en usted. Si usted no ora, se le hace pesado para leer. Si usted no ora, se le hace pesado para soportar el día a día, las pruebas. Es la oración, el secreto para la vida, vamos a decir, para la vida espiritual. La oración es la que sustenta el espíritu. La lectura
trae un conocimiento. La lectura trae una enseñanza. La lectura trae, vamos a decir, un poder sobrenatural, porque el Espíritu está en la lectura. Pero si no hay oración, no hay revelación. La palabra es conocimiento. La Biblia dice que la mucha letra mata al espíritu. Pero cuando usted está leyendo, se está sustentando, pero está orando, Dios le va revelando. No afanarse en la lectura, sino en la búsqueda del Espíritu Santo. Porque Él le va a guiar a toda verdad y justicia. Con eso no digo que no lea. Con eso no digo que busque una buena lectura y acá Dios le va guiando, Dios le va hablando. A través de los ministerios, la guianza del Espíritu Santo se está moviendo. Sí, porque la Biblia dice que somos miembros y los miembros se van uniendo. Los ministerios, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, habla de los ministerios y nombra los 5 ministerios. Y que son los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Para ir uniendo al cuerpo de Cristo. Pero dice en amor. En amor quiere decir que ahí es donde está el punto. Es lo que puede unir al cuerpo de Cristo, es el amor. No hay otra manera. Es la esencia, es la sazón. Es lo que Dios pone en el corazón de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso, cuando la tradición va muriendo, cuando la tradición como costumbre va saliendo, cuando la rutina natural va siendo cambiada, cuando vamos haciendo morir lo terrenal, cuando el Espíritu Santo está siendo sustentado por oración, por el hacer, ¿verdad? Porque muchos quieren para hacer las 3 de la mañana orar. Quieren, pero no lo hacen. Y Dios se place más del hacer que del querer. Por su buena voluntad. Amén. Por eso el pueblo hebreo no pudo. Ellos atravesaron 40 años de lucha en el desierto. Contenderá Dios con el hombre para siempre. Dice, si la vida del hombre es como la flor en el desierto, que se seca. Dice, los más robustos 80 años, imagínense. Dios esperaba, Dios siempre preocupado por usted y por mí, dándonos la guianza, hablándonos, enviándonos a hombres. Dice la Biblia que la palabra de Dios dice en el principio era la palabra hablada. Ahí estamos. Dios era la palabra hablada. Después Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros es la palabra manifestada. La palabra se hizo carne y moró entre nosotros. El verbo se hizo carne, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra. Eso era en el principio. Pero la palabra se hizo carne y habitó en medio nuestro. La palabra tiene que tiene que manifestarse en nosotros, porque la palabra tiene que hacerse carne, que es lo que estamos leyendo aquí. En el versículo 11 de Juan 17 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Como Dios y Jesús eran una sola cosa, Emmanuel, Dios con nosotros, así quiere el Señor que seamos nosotros una sola cosa en la unidad del Espíritu. Perdón. Grandes cosas desea el Señor. Grandes cosas desea el Señor con nosotros. Una manifestación tan grande como esa, imaginemos nosotros, pues la palabra hablada, dice versículo 20 del mismo libro de Juan, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Vio el compromiso grande que Dios ha puesto en nosotros? El Señor está esperando la manifestación de Él, de Jesús en nosotros. El cambio. Por eso, cuando hablamos de todo, te hablamos de Romanos capítulo 12. 12, ¿verdad? Donde 12 del 1 al 2, perdón.
Dice, donde presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. Presentar nosotros, de un deseo de avanzar, de un deseo de crecer, de un deseo de cambiar, de ser nuevas criaturas, debemos de presentar nuestros cuerpos. Debemos nosotros de proponernos, ¿sí?, de vencer al viejo hombre. Hacerlo morir es vencerlo. Hacerlo morir es, hermano, es morir al mundo. Morir al mundo. La palabra vivifica. La palabra vivifica. La oración, hermano, es un sustento, es un poder. La palabra hablar es la manifestación. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo se convirtió en la palabra hablada para ser la palabra manifestada, para darse a conocer Dios en medio nuestro. Dice que la palabra se hizo hombre y habitó, caminó, convivió, estuvo en medio nuestro en una manifestación, la manifestación de Dios caminando dentro de su Hijo Jesús. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el pueblo hebreo, en medio de su dureza, de su terquedad, hermano, no querían acceder, no querían aceptar, siempre se quejaban, como dice la ley, no quejándonos como muchos tienen por costumbre. No quejándonos como muchos tienen por costumbre. Por todo se quejaban, atacaban a Moisés, ¿sí? Se levantaban, se sublevaban, se molestaban. No llegaron a ser ovejas, mansos y humildes. Ajá. No había humildad, no había mansedumbre. Moisés tuvo que soportarlo tanto tiempo. Moisés tuvo que soportarlo. Moisés intercedía por ellos. Y Moisés tenía ese llamado para interceder por su pueblo. Porque tenía amor en su corazón por ellos. Él veía los errores, pero Señor, no los tomes en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo ve nuestros errores. Él intercede por usted, por mí. El puente, el único puente que hay entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dejó su Espíritu Santo para que nos guiara a toda la verdad y justicia. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor nos pide que busquemos cada día más el reino de los cielos y su justicia. Muchas veces nos afanamos a pedir y no es malo pedir por alimento, pedir por necesidades financieras, eso no es malo. Pedir por un vehículo, un transporte, eso no es malo. Pedir por sanidad no es malo tampoco. Pero la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y veremos las manifestaciones de nuestros deseos. Las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas tienen que ser añadidas, pero ¿a través de qué? De la madurez espiritual que Dios ve en nosotros. La madurez que ve en nosotros, vamos a decir, que califiquemos para poder alcanzar, para poder alcanzar aquellas cosas que Dios quiere darnos. Sí. Buscando primeramente el reino de los cielos, tenemos el dominio propio. El Espíritu Santo, el supersentido nos va a guiar. El supersentido tiene dominio sobre los sentidos. Lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, eso. Es la guianza para nuestros pasos, para hacer las cosas conforme a los deseos de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Amén. Por eso, cuando Dios nos habla en todas estas cosas y nos habla a través de su palabra, nos habla de la nueva vida en Cristo. Nos dice que la unidad quiere decir uno con, unidad, unidos, ¿verdad? Después de las recomendaciones del Espíritu Santo y seguirlas, queda una gran satisfacción espiritual.
Cuando nosotros la seguimos, cuando alcanzamos esa meta, y recuerde esto, cuando usted alcanza esa meta, viene otra meta a alcanzar. Hay un canto que dice, vamos escalando peldaños. Sí, vamos llevando la cruz de Cristo. ¿Y cuál es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es vencer esta humanidad. Él se hizo pecado por usted y por mí. Él no tenía pecado alguno. Pero Él vino a reconciliar al pueblo con Dios. Y eso es lo que nos queda a nosotros, esa labor. Ser restauradores, reconciliar al pueblo con Dios, traerlos a la presencia de Dios. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si usted y yo no conocemos el camino donde vamos a guiar al pueblo, ¿cómo vamos nosotros a restaurar? ¿Cómo vamos a reconciliar? Si no sabemos la manera como hacer. Si no hemos alcanzado al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, el que nos va a decir qué es lo que hemos de hablar. Por eso cuando el Señor habla en el versículo 20 y dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Somos el ejemplo a seguir. La responsabilidad que va puesta en nuestros hombros es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y nos hagamos responsables por la enseñanza y por lo que Él nos ha dado. Ya somos responsables. Por todo lo que el Señor nos ha hablado, ya nos ha hecho responsables. Por eso, cuando el Señor nos pide hacer morir lo terrenal, que nuestra humanidad sea cambiada. ¿Sí? Que lo sobrenatural comience a manifestarse en nosotros. Que las tradiciones y las viejas costumbres, los hábitos, todo eso salga de nosotros. Y que el Espíritu Santo comience a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cuando dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que presentemos nosotros, que forcemos este cuerpo. Como en los salmos del rey David dice, oh alma mía, alaba a tu Dios. Alma mía, alaba a tu Dios. O sea, obligando, mandando, como un mandato de autoridad. Porque sabe que la carne no se sujeta a los designios de Dios. Tiene que ser sometida bajo autoridad. Y la autoridad la da el Espíritu Santo. Porque nosotros con nuestra fuerza no podemos vencer la carne por las costumbres y tradiciones que tienen que salir a través de la oración y la lectura. Va haciendo, va sacando, va modificando, va llevándonos a la nueva vida en Cristo. Como dice la palabra, nueva vida en Cristo. Sí, Señor, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo pasó por tantas situaciones fuertes, porque él venía con un conocimiento, él venía con un entrenamiento, él venía con una plenitud, con un fundamento diferente, creyendo que era el fundamento adecuado, haciéndose sabio en su propia opinión. Y eso lo estamos viviendo nosotros el día a día. Hasta ahí está bien, viendo a los demás, juzgando a las personas, juzgando a nuestros hermanos, pero no buscando nosotros el avanzar el día a día, sino tropezando con todo lo que vemos, dando vuelta en el desierto. Porque para poder corregir, para poder tomar el rumbo correcto, tenemos que hacer morir lo terrenal, tenemos que dejarnos guiar por la palabra, el Urim y Tumim. Esa es la palabra. Es la palabra que confirma nuestras actuaciones, verificar cómo estamos caminando con Dios. La oración nos está mostrando el día a día y la palabra nos está guiando
La palabra es inspirada, dice que toda palabra es inspiración divina. Es inspiración para redarguir, para corregir. Va una inspiración. Si no va a ser una lectura normal, cualquier lectura. Si no tiene inspiración, entonces una lectura sin sentido, leer por leer, como leer el periódico, la prensa. La palabra tiene que ser bajo inspiración. Orar antes de leer y pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele sus deseos en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aquí una lectura. Ajá. Este folleto, la unidad. Este folleto, la unidad, en la página 3, encontré algo muy parecido, muy precioso. Y es conforme a lo que el profeta nos habla, conforme a lo que Dios inspiró al profeta para que nos hablara, al mensajero. Cómo el Señor se manifestó a través de este hombre, ¿para qué? Para traernos el mensaje de salvación. ¿Sí? Para manifestarse a través de él. Es el mensajero de esta edad, de esta dispensación. Ajá. Y era importante, es importante que nos mostrase la condición espiritual de la iglesia hoy en día, de las iglesias. Y lo que el Señor está haciendo hoy en día en esta iglesia local. El Señor nos está mostrando lo que está haciendo en usted. Usted lo está percibiendo y las personas lo están viendo. Y dice así, escuche. Porque yo creo que así lo debemos hacer siempre. Pesar las cosas con la palabra. Porque la palabra es la única cosa que permanecerá. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso yo la creo y creo que ella es el programa de Dios. Yo creo que ella es la obra completa de Dios, escrita en forma de la palabra. Por lo tanto, si algo fuera contrario a esa palabra, no podría ser Dios o ser el plan de Dios. Yo creo que ella es el programa. Ahora, el Espíritu de Dios en la palabra hace que la palabra misma viva, que ella misma se despliegue, vivifica la palabra como una semilla. Ajá. La oración va regando esa semilla, la oración le va dando crecimiento a esa semilla, va abriendo el entendimiento. ¿Sí? Hablamos de revelación a cada momento porque la palabra tiene que ser revelada. Ahora el primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén estaban en perfecta armonía con Dios. Tanto así que Dios podía bajar a cualquier hora que deseaba y hablar de labios al oído con Adán y Eva. Ahora, eso es unidad perfecta. Dios y su creación. Dios hablando de labios al oído con Adán y Eva, y ellos estaban en una armonía tan perfecta con Dios que aún fueron uno con Dios. Dios y su familia eran uno. ¿Cuántos dicen amén? Dios y su familia eran uno. Había una relación perfecta, una relación correcta. Ajá. Pero también había un libre albedrío. Ellos tomaron ese libre albedrío. Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. Por eso la separación en un matrimonio viene siendo a través de ¿qué? De los errores que comete alguno de ambos. Los separa, los divide, como en la familia, en los hogares. Adán y Eva eran una sola familia con Dios, sus hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. Y su propósito como Padre Supremo era ser uno con su familia terrestre, Adán y Eva. Y la única manera en que ellos podían ser uno con la familia o con Dios era por la naturaleza de Dios que estaba en ellos. La naturaleza de Dios en nosotros es la que permite, como dice aquí el versículo 20, ¿verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La manifestación de Dios en nosotros, la manifestación de él, el testimonio suyo,
la manera como Dios ha transformado su vida, la manera como Dios está en usted a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, es la que va a convencer al mundo del poder de Dios, de la transformación que Dios hizo en su vida. Es la que lo va a convencer. ¿Cómo le dijo el Señor al profeta? Si logras convencerlo. Si los logras convencer. Pero tienes que estar convencido para poder convencer. Tienes que estar transformado, convertido, para poder transformar y para poder convertir. Por eso hablamos de restauración. Los restauradores de Portillo, la iglesia es restauradora. La iglesia de hoy es restauradora. El Espíritu Santo es para restaurar. Sí, Señor. Para restaurar nuestros hogares, nuestra familia, para restaurar la iglesia, para restaurar al mundo. Hacer que el mundo crea en usted. Que el mundo crea en usted. A través de lo que Dios habla a través de usted. A través de la boca. El poder de la palabra. La palabra que vivifica. Porque la muerte es la que separa. La muerte espiritual nos separa de Dios. Nos separa de Dios. ¿Sí? La muerte espiritual. La muerte natural nos habla el Señor de que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas ya pasaron, pero que tenemos morada en el cielo por ser nuevas criaturas. ¿Verdad? Porque el mundo espiritual se mueve a través del poder de la palabra. Y si la palabra está en usted, entonces más no vivo yo, más vive Cristo en mí. El cielo y la tierra pasará, menos su palabra. Y si la palabra está en usted, usted tiene vida eterna, aleluya. Porque la palabra es eterna. La palabra no puede pasar. ¿Cuánto dicen amén? La palabra no puede pasar. Por eso, esto entonces hacía que ellos, con la naturaleza de Dios por dentro, que entre ellos y Dios todos llegaran a ser uno. ¿No es ese un cuadro muy hermoso? Dios en su familia, Padre sobre todo supremo, no había muerte, no habría tristeza, no había angustia, nada de eso, solo un gozo inefable. Nunca se enfermaban, nunca se angustiaban. Era uno con Dios. ¿Qué cuadro? Pues la naturaleza misma de Dios estaba en estas personas y por tanto todo lo que ellos hacían cuadraba exactamente con Dios y Dios con ellos los hacía uno. Y es lo que se nos está detallando al principio de todas las cosas. En el principio no había enfermedad, no Señor, no había desavenencia, no nada de eso. Eso entró a través del pecado. El pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos pecadores arrepentidos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y Dios va hallando la transformación del día a día, a través de la reconciliación, a través de Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra se hizo hombre y comenzó a hacer su trabajo conforme a los designios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso seguimos leyendo esta parte, muy preciosa. Dice, Jesús oró para que la iglesia y él fueran uno, como él y el Padre eran uno. Eso, aquí estamos en Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Sí? Él oró para que la iglesia fuera uno. ¿Verdad? Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo fuésemos uno, unidos, escuche, así como él y el Padre son uno, y en aquel día conoceremos que él estaba en el Padre o el Padre en él, y él en nosotros, que juntos fuéramos uno. Qué tremenda unión, qué unidad la que sería ver a Dios en su iglesia hasta el punto que todo miembro esté perfectamente en armonía uno con el otro y con Dios. Esa es la iglesia por la cual viene Jesús. Entonces será cuando su oración tendrá respuesta, que nosotros vamos a ser uno. Este es el propósito de este mensaje. La nueva vida en Cristo, segunda parte. Ser uno. Es la voluntad de Dios. Que fuésemos uno con el Padre, que fuésemos uno con nuestro Señor Jesucristo y que seamos uno entre nosotros. La unidad del Espíritu. La necesidad de uno
sea la de todo. El dolor de uno sea el de todo. ¿Me está entendiendo? Ya no nos juzguemos. No, oremos los unos por los otros. La unidad del Espíritu. Es un mismo sentir, es una misma cosa. Qué tremendo es esto. Una iglesia poderosa. Porque allá en el aposento alto se nos ve cualquier cuestión. No. Todos tenían un mismo sentir, una misma cosa, un mismo parecer. El Señor les dijo y les habló que esperasen allá hasta. No les dijo el tiempo que iban a esperar. Fueron probados. Usted y yo estamos siendo probados día a día. A través de la misma palabra. La palabra nos va probando. La palabra nos va edificando. La palabra nos consuela. La palabra nos dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, pero la oración es la que abre el sentido espiritual. Es la que abre, el sentido espiritual. Es la manera de Dios comunicarse con nosotros a través de la oración. Por eso la inspiración divina viene a través. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Ese clamor que es la oración día a día es la que le va a enseñar a usted las cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Porque Dios no se las ha mostrado. Perdón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios no le ha mostrado a usted algo que usted no va a entender. Dios le va mostrando de acuerdo al entendimiento que usted va recibiendo, de acuerdo al avance que usted viene recibiendo. Gloria a Dios. Por eso, Romanos capítulo 12, del 1 en adelante, dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada vez tocamos ese punto, ¿verdad? Lo que Dios quiere, que nuestro entendimiento sea renovado. Entender las cosas como debe de ser en lo espiritual. No como nosotros creemos. No de la manera que venimos nosotros en nuestras costumbres, ¿verdad? Y nuestras tradiciones. No, sino ver las cosas de acuerdo a como Dios nos las muestra a través de su Espíritu Santo. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando Dios nos va dando, cuando Dios nos va, vamos a decir, dando más responsabilidades, porque Él ve que sí podemos hacerlo. Si no estamos recibiendo responsabilidades porque todavía no estamos preparados para recibirlas, y el Señor no nos ha posicionado porque todavía no estamos preparados para recibir responsabilidades. ¿Sí me está entendiendo? Muchas veces queremos una responsabilidad, muchas veces queremos, vamos a decir, algo en la iglesia, queremos y no es malo, tenemos un buen deseo, pero si todavía el Señor no ha puesto, no lo ha llamado, vamos a decir, a una ocupación ministerial, es porque todavía usted no está preparado. Él sabe cuándo y cómo. A veces creemos por emoción que queremos predicar, que es un muy buen deseo, pero tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto cuesta mucho sujetarse a esto. Nosotros hemos vivido esa experiencia con deseo de alcanzar las almas de tal parte y hasta lo hemos hecho. Pero hemos visto el mover de los dones, mas no la inspiración divina de Dios en nosotros. Personas a recibir, sí Señor, la palabra, pero luego apartarse de ella. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Dios para ese tiempo. Nos adelantamos al tiempo de Dios. Nos adelantamos al deseo de Dios. Y vamos a la voluntad permisiva. Y por eso es que Dios está hablándonos. Por eso es que Dios nos está dando la guianza de su Espíritu Santo. Para que no andemos como los otros gentiles
para que no andemos como las otras iglesias, ¿sí? Creyendo que lo que hacen es bueno y entorpeciendo la obra de Dios, predicando y hablando, hermano, y las personas creyendo, pero momentáneamente. Tiene que ser la palabra en el momento, tiene que ser Dios guiándonos, para que la palabra se mantenga en el corazón de la persona, en el tiempo que Dios quiere que se haga, en el momento que Dios quiere que se haga y a través de los instrumentos que Dios quiere que se haga. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es precioso cuando nosotros vemos todo esto. Cuando vemos que, vamos a decir, la segunda parte de Romanos capítulo 12, el versículo, creo que el versículo 2, donde dice para que podamos, dice Romanos capítulo 2, permiso, vamos a leerlo, mi hermano, porque de verdad esto es muy hermoso, esto no podemos dejar que se nos desvíe, hermano. Romanos capítulo 12, y dice así, 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, mis amados, para estar más exacto. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, dice esta versión. Que lo presentemos. Que usted y yo consintamos, que usted y yo, vamos a decir, deseamos presentarnos delante del trono de la gracia de Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo, agradable, con deseo en su corazón, limpio. Ajá. Dice, y no conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. O sea que día a día busquemos más de Él, que día a día busquemos más del Espíritu Santo, que no nos conformemos, que avancemos el día a día en oración, ¿sí? En acción de gracia, que día a día busquemos más del Señor, que día a día le pidamos que nos dé su Espíritu Santo. Ajá. Pero nos dice para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es donde Dios nos quiere llevar, a una experiencia personal. Una experiencia personal de su voluntad. Cuando nosotros, bajo un consentimiento, bajo un deseo, bajo una inspiración, buscamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, vamos a sentir, vamos a percibir la manifestación de Dios en nosotros, porque Dios se comunica en espíritu. El espíritu es verdad. Y Él se comunica a usted a través de su espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Y para que usted y yo podamos experimentar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, para experimentarla tenemos que estar en el espíritu. Dios no se va a manifestar, Él no se va a comunicar con nosotros a través de otra manera, sino a través del espíritu. La palabra llega, pero sin revelación no hay manifestación. La palabra es Dios. Amén. La palabra es Dios, como lo hablamos al principio. Ajá. Él es la palabra, pero tiene que haber una inspiración. ¿Cuánto dice amén? ¿Sí? Tiene que haber una inspiración. Por eso, cuando hablamos en Manuel, ya sabemos que Dios con nosotros. Ajá. Dios con nosotros. En Manuel, la manifestación de la palabra de Dios en Jesucristo. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. La palabra era hablada. Los profetas venían, hablaban. Y hasta ahí. Pero cuando hubo la manifestación de la palabra a través de Jesucristo, la palabra moró en medio nuestro. Ahora el Espíritu de Dios está en usted y está en mí. El Espíritu de Dios está morando en medio nuestro, está morando en nosotros. Y eso nos lleva a la unidad, a la iglesia a un mismo sentir. La Biblia dice que si la iglesia supiera el poder que hay
El diablo no quiere que usted sepa el poder que hay en la unidad. Él sabe que cuando una iglesia se une, es una iglesia poderosa, y él no quiere eso. Trae disección, desánimo, rutina. Él sabe que la rutina mata el espíritu, vence. La rutina vence el espíritu. Pero él nos toca a nosotros, amados. Jesús fue tentado en el desierto. Y él se enfrentó, como no, pero no con su fuerza. No, con la palabra, solamente citó las escrituras. Pero el dominio propio en él le permitió mantenerse firme conforme a los designios de Dios. Y el dominio propio lo da el espíritu. Él fue tentado, pero tenía 40 días de ayuno, estaba en el espíritu. Y la permanencia del Espíritu Santo en nosotros tenemos que sustentarlo día a día a través de la oración, a través de la lectura. Sustentarlo, mi amado. No distraernos, no perder el tiempo, no ser ocioso. Y menos en este tiempo. Menos en este tiempo cuando el día se acerca, mis amados. Dice, por culpa nuestra, se han adelantado, man. Sí, Señor. Por culpa nuestra el día, hermano, el día termina más rápido. Por culpa de los escogidos. El tiempo va pasando más rápido, man. Es necesario que desesperemos por buscar más de Dios. Es necesario que desesperemos por escuchar las recomendaciones, sí, Señor, del Espíritu Santo a través de los ministerios, a través de las predicaciones, a través de las manifestaciones que Dios nos va convenciendo, mostrándonos señales día a día. Las estamos viendo, las estamos viviendo. Si alguno oyere su voz, no endurezca su corazón. Así como aquel pueblo en el desierto endureció su corazón, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto por la dureza de sus corazones. Por eso el Señor da estos mensajes, mi amado, para que usted y yo seamos uno en Él y Él en nosotros. La unidad en el Espíritu, ¿sí? La unidad en el Espíritu, pero llega a traer la nueva vida. Dejarnos guiar por su Espíritu Santo, buscarle más día a día, buscar esa guianza día a día, para que podamos experimentar su buena voluntad, para que Dios nos pueda guiar. Dice, clama a mí, yo te responderé, pero te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para mostrártela tienes que ir madurando, y yo te voy a ir mostrando. Él le dijo a sus discípulos, a usted no le conviene conocer la sazón de estos tiempos. A ellos no les tocaba conocer lo que usted y yo conocemos. Eso era para nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Eso era para nosotros. Pero para eso necesitamos una preparación. Para que sepamos qué vamos a hacer con lo que Dios nos está dando. Hasta que no sepamos qué vamos a hacer con lo que Dios nos está dando, Dios no nos va a entregar algo si no somos responsables de lo que Él nos va a entregar. ¿Sí me está entendiendo? Si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, no sabemos qué vamos a hacer con lo que Dios nos va a dar. Ni sabemos aún todavía cuáles son los dones que están en nosotros. Sabemos que hay 9 dones, hay 23 manifestaciones de los dones, pero ¿cuáles están en nosotros? ¿Sí me está entendiendo? Ellos se manifiestan cuando el Señor activa los dones para que sean manifestados conforme a sus deseos, a la guianza del Espíritu Santo. Es donde usted va a ver el resultado, donde Dios va a ver el resultado, donde Dios se va a manifestar, donde van a creer las personas, van a creer en Él por nosotros. Como dice su palabra acá también, lo está hablando el Señor. Ajá. En el libro de Juan, que van a creer, Juan 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿cómo pueden las personas creer en Él si nosotros no tenemos la palabra? Si no tenemos su Espíritu, si no lo tenemos a Él, si no tenemos los ejemplos
que nos envió el Señor a través del mensajero, del profeta de esta edad. Son ejemplos de Dios, vivificados, personalizados, mostrados, vividos, amados, ejemplos palpables, aquí relatados, hermano, escritos, enseñados, aquí está, hermano. Aquí está el ejemplo. Aquí están, hermano, escritos. Como la palabra escrita, así están los ejemplos escritos en cada folleto de lo que el Señor hizo a través del profeta. Y lo que está haciendo a través de usted y de mí. Pero necesita que seamos uno en el espíritu. Que la iglesia se une en un mismo sentir, en una misma cosa. Y el Señor lo está haciendo. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo en dejarse moldear por el Señor? ¿Cuántos se están rindiendo el día a día para que la palabra pueda hacer el efecto necesario y llevarnos a la madurez que el Señor nos ha hablado? El Señor está pidiendo eso, que nos rindamos día a día, que su espíritu siga glorificándose. Sí, Señor. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es la gloria de Cristo en usted y en mí. Es la gloria de Él en nosotros. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y recuerde que por un mismo Espíritu fuimos bautizados. Amén. Entonces, hermanos, amados hermanos y hermanas, aquí no queda otra opción. Si tú has venido a este lugar llamado por el Señor, ya deje ya sus tradiciones, deje la rutina, deje todas estas cosas y comience a clamarle a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Comience a vencer, a hacer morir lo terrenal. Recuerde que a Saulo de Tarso le costó, tuvo que ser derribado. Dice, bueno, la columna de fuego lo derriba y estuvo ciego por 3 días. Yo estuve ciego, pero ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa unidad que solamente se puede lograr siendo nuevas criaturas. Amén. Por eso, Dios Padre de la gloria, tu palabra ha sido hablada, Señor. Tu palabra ha sido expresada. Tu palabra, Señor, ha sido predicada en medio de tu pueblo. En medio de tu pueblo, Señor, que está esperando, Dios de la gloria, tu venida, pero necesita prepararse más cada día. Que sea usted, Señor, que esté llenando esos vasos, Dios de la gloria, que esté llenando esos corazones, que sea cada corazón abriéndose, Señor, para recibir su palabra, porque tú no hablas a la mente del hombre, mi Señor, usted le hablas al corazón de cada uno, y esa palabra sea retenida, Señor, con agrado, y su espíritu pueda manifestarse a través de esa palabra, en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor, entrego, Señor Dios mío, entrego, Señor, tu palabra a cada corazón, creyendo, Señor, en la madurez espiritual a la cual tú les estás guiando para poner a cada uno las responsabilidades a las cuales han sido llamados. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor, por la unidad. Gracias, Señor, Dios mío, por levantar hombres y mujeres idóneos para, Señor, para los oficios a los cuales tú los has llamado y a los ministerios para cada hombre, Señor, al cual tú has llamado. Que sea tu Espíritu Santo la guianza, guiándonos a toda verdad y justicia. Y Emmanuel, Dios de la gloria, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Sé tú la esperanza de gloria en cada uno, Señor. Sea usted, Señor, la guianza para cada uno. Sea usted, Señor, que nos dé la fortaleza para vencer al viejo hombre y hacer morir lo terrenal y comenzar a vivir una nueva vida conforme a tus deseos, conforme a tu mandato y conforme a tu palabra. Que sea la fuerza de tu Espíritu Santo manifestada en cada uno de nosotros y permita que el amor, Señor Dios mío, ese amor divino, Dios, resplandezca y podamos sentir verdaderamente, Dios mío, que eres tú, Santo, Dios de la gloria, que te está manifestando en nuestras vidas y llevando a la iglesia a un mismo sentir, a un pueblo, Señor,
Un pueblo unido, Dios de la gloria, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Señor, en esta hora, por el privilegio que me das de traer, Señor, tu palabra. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Es el precioso tema. Y siempre le pido a Dios eso, que cada uno esté buscando más día a día de su Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo para cada uno. Y siempre escuchen estas predicaciones en paz, en tiempo y en armonía. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.